días a todos los presentes en este acto oral. Le vamos a dar inicio a la audiencia de apelación relacionada con el caso 2012-0000-6608, hoy viernes 22 de agosto de 2014 a las 10 de la mañana. Este tribunal está compuesto por los magistrados Samir Tejera Arcia, Mario Alberto Batista y quien les habla, Ismael González Frías. Estamos dentro del proceso de violencia doméstica en detrimento de Rosa Amarilis Pérez Arrocha, donde el imputado lo es el señor José Blas Madrid Gordón. Para efectos de audio y video le pedimos al Ministerio Público, víctima y abogado e imputado que se identifiquen con el tribunal, por favor. Buenos días, honorable juez Álvaro Vázquez Delgado, con número de cédula 8-226-823, fiscal del circuito de Coclé, localizable en el edificio Trilla, entre calle 3 de Noviembre y Interamericana, número de teléfono 991-3518. Buenos días, mi nombre es Rosa Amarilis Pérez de Madrid, con cédula 2-160-143. Por la defensa, Julio Pinzón, de generales conocidas dentro de la presente investigación. Buenos días, José Blas Madrid, cédula 298-1658. Todas las presentaciones de ley, advierte este tribunal que la apelación va dirigida contra la resolución de 19 de agosto de 2014 impartida por el juez de garantías de Coclé, Fernando Alonso, que niega la excepción de doble juzgamiento planteada por la defensa en la audiencia de acusación. Para efectos de la sustentación, le pedimos al abogado defensor que sea preciso, conciso y evite redundancia. Muchas gracias, su señoría. En efecto, vamos a hacer uso de nuestro derecho de recurso de alzada contra la resolución dictada por el juez de garantías de la provincia de Coclé, que en la presente causa niega la excepción de cosas juzgadas. Honorable juez, el fundamento de nuestra petición, fundamento jurídico, lo es el artículo 85 del Código Penal. De igual manera, en concordancia con el artículo 15 de la misma excersa legal, un análisis profundo del artículo 132 del mismo código, haciendo un paralelismo con el artículo 200 del Código Penal. Paso a explicar por qué. Nosotros estimamos que se considera un solo delito la infracción repetida. Dice la norma de una misma disposición, nosotros estimamos que es de una misma acción, cuando revele ser la ejecución del propósito criminal. Y dice que en ese caso la pena se aumentará de 1/3 a la mitad, dice la norma. Si nosotros hacemos una lectura rápida de esta disposición normativa, entendemos que se considera un solo delito, dice la norma de manera literal, la infracción repetida de una misma disposición penal. El ejercicio que hizo el juez de garantías fue un ejercicio aritmético simple y llano, y tan sencillo que llegó a la conclusión de que el delito por el cual él fue sancionado a través de un acuerdo de pena a 10 años de cárcel se trataba de un delito de tentativa de homicidio agravado, y que el delito que actualmente se le investiga era el delito de violencia doméstica. Y como eran dos disposiciones diferentes, así en un ejercicio muy rápido no se subsumía dentro de la norma y no había lugar a decretar la cosa juzgada. Cuando la ciencia forense y las propias disposiciones del código, dentro de los principios, establecen que los fallos deben ser motivados, y nosotros esperamos un razonamiento y un análisis más profundo frente a los planteamientos que establecimos para la ponderación o consideración del juez de garantía, y que les pongo a su señoría. Quiero hacer la salvedad, no quiero parecer tedioso ni cansón, no seré repetitivo, pero este es un tema más profundo que me obliga, y eminentemente jurídico, que me obliga a hacer un análisis doctrinal de esta figura en particular. Y debo hacerlo también con referencia a los sucesos y a los antecedentes que sus señorías no conocen.
En primer lugar, para la fecha de noviembre del 2012, nuestro representado ejerce una violencia física sobre su pareja. Le suspenden condicionalmente el proceso. Con posterioridad, en el mes de junio del 2013, para ser exactos 27 de junio, nuestro representado, con el mismo propósito criminal, vuelve a ejecutar una acción sobre la misma persona, es decir, su expareja, con la diferencia que en esta segunda oportunidad la agresión va mucho más allá o con mucha más fuerza que la primera. Debe ser del conocimiento de su señoría que nosotros, y lo dijimos en la audiencia anterior, en la argumentación ante el juez de garantía, que comparecimos al Ministerio Público y con el fiscal Alexis Medina le propusimos un acuerdo de pena en el que se incluyera la violencia doméstica y se acumulara como una sola causa. Y acordamos un acuerdo a 8 años de prisión, que es por debajo del mínimo que establece 10 años como mínimo para la tentativa agravada. Esto no se dio y cambian al fiscal, y el otro fiscal que viene aplica 10 años. Corrijo, en el evento en que fuimos a suscribir el acuerdo de pena, el mismo, y quedó constancia en audio y video, que luego de haberlo firmado lo echamos para atrás, porque bajo el principio de la buena fe entendimos que el fiscal no había podido incluir los dos tipos, y cuando fuimos a investigar por qué no se incluyeron los dos tipos, era porque uno estaba suspendido, y suspendido el proceso no se podía hacer esta acumulación de ambas carpetas. Si ese tecnicismo dentro del sistema no se hubiera dado, a nuestro representado por ambas carpetas hubiera suscrito un acuerdo a 8 años. Con posterioridad se suscribe un acuerdo donde él acepta un acuerdo con otro abogado defensor que lo representaba a 10 años solo por el delito de tentativa de homicidio dimanado de hechos de violencia doméstica. Se le levanta el proceso suspendido, el de la primera violencia doméstica, y se lleva a la etapa de fase intermedia, solicitándole 36 meses de cárcel. Y es allí donde nosotros presentamos la excepción del doble juzgamiento. Como indiqué desde un principio, si entendemos o le damos una interpretación literal, que es la que se debe aplicar en materia penal cuando beneficia al imputado, llegamos a ese razonamiento fácil de decir, son dos disposiciones penales diferentes. Una es la tentativa de homicidio, la otra es violencia doméstica, no hay lugar. Pero cuando vemos a fondo la finalidad de la norma y cuando analizamos otras situaciones, nos estamos dando cuenta de que vamos a sancionar 2 veces por situaciones que refieren una misma intención criminal y que de conformidad con el espíritu de la norma constituyen un solo delito. Es del conocimiento de su señoría que existen distintas clases de interpretaciones. La interpretación literal, la que me aplicó el juez de garantía a la presente causa, y hay una interpretación que la doctrina ha denominado interpretación teleológica, es decir, la que busca el espíritu de la norma y la que busca, dentro de buscar ese espíritu de la norma, esa intención de la norma, evitar que situaciones de tecnicismo legal sobrepasen dicho espíritu. Y paso a explicar por qué. ¿Quién hace la calificación de si es un tipo penal o es otro? Es el Ministerio Público. Pero ¿quién vela por garantizar que estas disposiciones tengan aplicación y vigencia práctica? El tribunal. El razonamiento del tribunal tiene que ir mucho más allá de lo que plantea el Ministerio Público. Y en el primer delito lo calificó como violencia doméstica. El segundo, tentativa de homicidio dimanado de hechos de violencia doméstica, y al calificarlo como 2 delitos diferentes, demostrando la parte de la norma que dice que su ejecución revela un mismo propósito criminal.
le da dos tipos penales diferentes para tener dos carpetas cuando el propósito, que en estos casos sí se debe aplicar una interpretación teleológica cuando la misma beneficia al imputado, el propósito de la norma, es decir, que si revelas la misma intención criminal, es un mismo delito. Es más, está recogido en el segundo delito, el delito en el cual se presenta la excepción. En el 132, numeral segundo, dice, en la agravante, como consecuencia de un acto de violencia doméstica. Y la violencia doméstica, en la doctrina se ha dicho que es un patrón de conducta. Que es un patrón de conducta. Es decir, que si hoy golpeo a mi mujer, mañana la golpeo y pasado mañana la golpeo, no me pueden abrir tres carpetas diferentes por una misma intención o modalidad criminal. Es la misma intención. Eso es lo que persigue el fin de la norma. Y él cometió una infracción a la ley penal desde el momento en que la lesionó. Y ese patrón de conducta llegó a tal punto de que la lesionó tan fuerte en la segunda ocasión que ya se lo calificaron como delito de homicidio en grado de tentativa. Pero venía con ese patrón de conducta. Y por ese patrón de conducta no podemos abrir 7 carpetas y en las 7 pretender enjuiciarlo. Porque es un mismo patrón de conducta que representa una misma intención criminal. Está subsumida en el 132 que dimana de actos de violencia doméstica, siendo la violencia doméstica un patrón de conducta, aquella conducta del 27 de noviembre del 2012. Se subsume dentro de la acción del 27 de junio del 2013. Está recogida, está inmersa dentro de la misma disposición normativa y por ello debe ser considerada una misma conducta criminal cometida en episodios diferentes. Si entendemos que es la misma disposición, la misma acción criminal en episodios diferentes que se subsume en la mayor, de conformidad también con lo que establece el artículo 15 del Código Penal. En ello fundamentamos que juzgar ahora a nuestro representado por un acto de violencia doméstica anterior al que fue sancionado por tentativa de homicidio provenientes de actos de violencia doméstica que fue posterior, constituye la conculcación a la proscripción del doble juzgamiento que recoge nuestra Constitución Nacional y que así lo establece también nuestras disposiciones penales. Hay que analizar, y así se los pido a su señoría, de manera más profunda los hechos. La carpeta en la cual él fue sancionado fue la carpeta 98-2013. La carpeta actual es una carpeta del 2012, que sus señorías tienen la nomenclatura allí presente. Ustedes pueden observar, como lo hizo el juez de garantía, el video, que los hechos se dan, violencia doméstica, la misma víctima, la misma pareja, y se hace mención dentro de todo el video y dentro de la imputación de que ya él tenía una suspensión por esos mismos hechos de violencia doméstica y que rompió esa suspensión. Y desde el momento de la imputación se habló de la carpeta anterior, de que mantenía ese tipo de situación. Por tanto, considerado los hechos de violencia doméstica como un patrón de conducta, y que en el último fue un poco más grave, tenemos que entender que la norma especial, la general, se subsume dentro de la especial y debe ser considerado como un solo delito. Aparte que mencionamos también al juez de garantía
que ese acuerdo de pena, dentro del que nosotros consideramos ya está subsumido esa conducta, se dio aplicando la respectiva agravante del artículo 85, de que la pena se aumentará. Y lo decimos de esta manera porque de otra forma no concebimos, y hay un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia, que usted no puede aplicar en esos acuerdos de pena la misma pena mínima que le correspondería si él se hubiera ido a juicio. Se le aplicó 10 años y la tentativa de homicidio tiene como pena mínima 10 años. Y eso fue lo que se hizo en el acuerdo. Así que entendemos que estos 10 años también recogen esta conducta, porque de lo contrario, eso no hubiese sido posible. No hubiese sido posible, tal como lo ha dicho la Corte, de conformidad con el principio de la proporcionalidad. Si él fue condenado a 10 años por aquel delito, se entiende recogida esta conducta. De lo contrario, no comprendemos el cuántum ni el monto de la pena. Y de ser así, tendrá que ser objeto entonces de revisión a través de las garantías que nos ofrece la Constitución Nacional en el artículo 50. Yo le solicito a su señoría, y con ello concluyo, que se sirva decretar probada la excepción del doble juzgamiento y que se ordene la clausura de la carpeta 2012-0000-6606. Eso es todo y muchas gracias. Escuchados los argumentos de la defensa y recurrente, le corresponde ahora al Ministerio Público hacer sus alegaciones sobre el recurso de manera precisa, concisa y evitando redundancia. Gracias, honorable juez. Luego de haber escuchado la defensa, esta representación social va a dirigirse precisamente a lo que él enunció en su apelación o la excepción que él presenta, honorable juez, y es el artículo 85 del Código Penal, donde él considera de que son los mismos hechos o la infracción repetida de la misma disposición penal, honorable juez. Y nosotros tenemos que diferenciar una situación que se da toda vez que hay dos hechos distintos. Si es cierto que hay dos hechos distintos, donde para el 11 de noviembre del 2012 se da un acto de violencia doméstica, donde en esa carpeta que el defensor menciona es la 2012-6608, y propiamente de esta carpeta se hace una suspensión condicional del proceso, donde el señor Blas Madrid es sujeto a condiciones, ¿sí?, de presentación de tratamiento psicológico, el cual él cumple porque va periódicamente a la asistencia psicológica. Sin embargo, para el 27 de junio del 2013 se dan nuevos hechos, pero estos hechos no tienen que ver nada con relación al 11 de noviembre del 2012, ya que el señor Blas Madrid va con otra intención. Y asimismo nos vamos a referir nuevamente a la norma que él mismo señala, al artículo 85, si nos vemos que revela la ejecución, señala, del mismo propósito criminal. Aquí vemos que el señor Blas Madrid no tiene el mismo propósito criminal, y es la conducta o el patrón de conducta criminal que lleva el señor Blas Madrid cuando él entra con un puñal, con alevosía, premeditación por una ventana, ya que ellos tenían alejamiento propio de la residencia. Él entra por la ventana y simplemente entierra un puñal en la parte de la espalda, casi tocando la punta del pulmón de la señora. Entonces, vemos que estos son actos de violencia doméstica. Negativo, honorables magistrados. Él tiene la intención de matar a la persona, y esto en los mismos actos él lo demuestra. Y hemos visto reiterados casos de estos lamentables, que son de parejas o relaciones de parejas, donde intentan matar a la persona. Objeción, esos casos que refiere el fiscal no son objeto del presente debate. A las argumentaciones que plantea el defensor en su recurso. Ok, el propósito criminal del señor Blas Madrid era causar, no una lesión, era causarle la muerte, porque la intención como él lo hizo era para causarle la muerte a la señora Rosa. Entonces vemos que existe una sentencia 98
no una carpeta 98. Hay una sentencia 98 donde propiamente los fiscales en su momento hicieron un acuerdo de pena, entiendo, verbal, donde ellos, en vez de los 30 años, ponen 10 años. Entiendo que eso fue lo que ellos acordaron. No tengo conocimiento distinto a eso. Sin embargo, la sentencia 98 es lo que nos plantea tentativa de homicidio. Entonces, honorables magistrados, no entendemos la parte donde señala que en el artículo 85 hay un mismo hecho. Si estamos hablando de dos cosas distintas, dos fechas distintas, dos causas distintas, que casi ocurren 8 meses después. Una es de violencia doméstica, la 2012-6608 de violencia doméstica, artículo 200, y la otra causa es la 2013-5340, donde hay una sentencia número 98 de tentativa de homicidio. Para ser preciso, honorable juez, esta representación social pide que no se apruebe la excepción solicitada por la defensa, dado que son dos casos distintos, dos fechas distintas. Y eso es lo que recoge la norma 85, donde dice que se considera un solo delito de infracción repetida. No estamos hablando de lo mismo, porque son dos cosas distintas. Él tenía un propósito criminal. Uno era violencia doméstica y el otro era tentativa de homicidio, honorable magistrado. Gracias. Escuchado al Ministerio Público, este tribunal se acoge a un receso de 40 minutos y regresamos para dar el fallo de ley.